Visto todo esto, que sigue siendo tan complejo y tan, al menos difícil de entender para mí siempre, pasamos el tamiz. ¿Cuál es la pelea de fondo que hay? La última pelea. ¿Qué es lo que pasa al final? O sea, por la que Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos deciden en este momento bombardear a Siria, como ya lo habían hecho el año pasado, si mal no tengo. Bueno, las metrópolis imperiales siempre van a tratar de generar un estado de tensión en Siria. Esto no significa que lo hacen porque el actual gobierno sirio represente una alternativa, digamos, que realmente le moleste a los intereses de estas metrópolis imperiales. Este gobierno sirio ha hecho muy bien los deberes durante prácticamente 50 años. Durante 28 años ocupó el Líbano, por una decisión del padre del actual presidente de Siria, llevando una política realmente nefasta en el territorio libanés, desarmando a los palestinos, reprimiendo a los palestinos, como fue en el caso de 1976 en Tal Zatar, cuando ingresaron las fuerzas sirias, y después en 1982, cuando los palestinos estaban resistiendo la presencia israelí en Beirut y en Trípoli. El gobierno sirio, conducido por Hafez al-Assad, reprimió a las huestes palestinas. Yo creo que esta situación que se presenta hoy con el protagonismo de esta metrópolis imperialistas de Occidente, obedece a seguir generando un estado de tensión en lo que tiene que ver con el creciente fértil o Medio Oriente, seguir logrando una política que agudice las contradicciones internas en el seno de estas comunidades, y ese es el mejor proyecto que tienen ellos para con esta región, es decir, un proyecto claro que trae como saldo trágico, digamos, muchas más víctimas fatales, porque bueno, estos bombardeos digamos, tienen algunos costos colaterales, y además le da pie al régimen sirio para seguir hostigando, seguir avanzando en los lugares donde aún los rebeldes tienen, tienen hegemonía en distintas regiones de Siria. No nos olvidemos que casi el 30% del territorio sirio aún está bajo el dominio rebelde. Vos me dirás, bueno, pero ¿de qué extracción son? Algunos son democráticos, otros son ligados a los partidos fundamentalistas islámicos, pero el 30% del territorio sirio está en manos de rebeldes. Hoy hablamos de Duma en la periferia de Damasco, se habla de un gaseado en Duma, pero está claro que la región de Duma es un bastión rebelde, y el ejército sirio no pudo controlar toda la región de Duma. Y bueno, como contraofensiva ha llevado adelante una campaña que realmente hay que caracterizarla como criminal, ¿no? Porque los pobres inocentes ciudadanos de la región de Duma tienen que aguantar todo este hostigamiento aéreo que va acompañado con un apoyo logístico de los rusos, y que en lo territorial o en el plano terrestre está acompañado por la infantería del ejército sirio. Entonces es una situación muy complicada, pero hay que entender que el bombardeo de Trump y los aliados no es una situación totalmente descolgada de otros acontecimientos que se fueron dando en Siria, que fueron ejecutándose en Siria, y que tuvieron como instrumento principal en esa ejecución a los sectores vinculados a Irán, a Turquía y a Israel. Un detalle importante: cuando se da esta rebelión popular en Siria en el 2011, que fue una rebelión pacífica, que tuvo una represión realmente furiosa, criminal de parte del gobierno sirio, en esos primeros años se produce en Siria
el alejamiento, o se produce en Siria el abandono de más de 3.500.000 personas que debieron huir de ese conflicto, refugiándose en algunos países límites o en Europa. Bueno, todavía no había llegado a ese escenario el Estado Islámico, y ya se hablaba de 3,5 millones de refugiados. Esquivamos las bombas, zafamos de las balas, nos metemos en el Mediterráneo, como podemos cruzamos, llegamos a África. Así es. Al occidente africano, por encima de la nuca de África, diríamos, exactamente, ¿no? Al Magreb. Bien. Llamado el Magreb, en árabe el Magreb, el occidente. Exactamente. El Mashrek, el oriente. El Mashrek sería la región de Siria, Líbano, Irak, Jordania, Palestina. Estamos y el Magreb, ahí en el occidente. Estamos ahí en el Magreb, siempre se aprende, y nos encontramos con el pueblo saharaui. Está desde hace muchos años transitando una situación dramática que nos gustaría que en alguna medida nos sintetices de qué se trata. ¿Cómo no? Y que tiene que ver con un documental que van a presentar en estos días. Contanos un poco la situación y hablanos del documental. El pueblo saharaui vive una situación dramática desde el año 1975, cuando el Estado español abandona el Sáhara Occidental, el llamado Sáhara Español, y se introduce en esa región fuerzas instrumentadas por el rey de Marruecos, Hassan II, y por el sur de la región ingresan fuerzas de Mauritania. En realidad hubo un pacto entre España, Mauritania y Marruecos que consistía en entregarle el norte del Sáhara Occidental a Marruecos y el sur a Mauritania, a cambio de los yacimientos de fosfato de la región fértil de Al Aaiún, que es un triángulo ubicado en el norte del Sáhara Occidental. Desde ese momento hay una situación muy grave que vive el pueblo saharaui, porque esta incursión de Marruecos implicó que muchos saharauis debieran abandonar el territorio del Sáhara Occidental. Muchos de ellos hoy viven en la situación de revista de refugiados en la región de Tinduf, en el sur de Argel, en el desierto del Sáhara, y algunos otros contingentes en Mauritania. La lucha del pueblo saharaui, si bien comienza en el plano militar en el año 1974, cuando el Frente Polisario inicia las acciones armadas contra la presencia española, tenemos que aclarar que esta lucha toma mucha fuerza durante los años 80. Perdón, por los 70 tenía España, digamos, esa zona, y abandona. Abandona el 75. Ya en el 74, el Frente Polisario, cuya sigla quiere decir Frente Popular de Liberación de Sahy Alhambra y Río de Oro, que son las dos zonas que conforman el Sáhara Occidental. Bien. El Frente Polisario se hace cargo de esta lucha como vanguardia del pueblo saharaui. Lleva en los primeros años de su creación una lucha abierta en contra de la presencia española. Cuando se va a España, el escenario militar se convierte en una lucha abierta contra Marruecos y Mauritania, que eran los países que habían ocupado el Sáhara a partir de este convenio con Madrid. Y esta lucha se fue prolongando en estas últimas décadas de una manera realmente muy radicalizada, sobre todo en la población saharaui, hasta que en el año 90, en los primeros años de la década del 90, se resuelve realizar un referéndum. Naciones Unidas resuelve realizar un referéndum en el Sáhara Occidental para que la población saharaui defina si quiere unirse a Marruecos o participar en un Estado independiente. Luego de haber hecho el recenso de la población,
de Naciones Unidas fijó una fecha para realizar el referéndum. Esto tenía que ver con a mediados de los años 90, pero permanentemente Marruecos esquivó esta situación o negó la materialización de este referéndum, habida cuenta que Marruecos sabe muy bien que de realizarse esta encuesta en la gente, el pueblo saharaui va a elegir la independencia. Entonces, se trata de una situación bastante irregular en los últimos años, una situación que ha llevado al pueblo saharaui a vivir en en distintos campamentos de refugiados en Tinduf, en la zona más inhóspita del desierto del Sáhara, en condiciones realmente paupérrimas, y esto es arena, viento, calor, carpa. Bueno, estamos hablando de verano a 48 grados en la sombra, ¿no? No se puede vivir en esa zona. Es una situación muy, muy dramática que el pueblo. Yo estuve en varias oportunidades haciendo el estudio y la investigación sobre este trabajo que finalmente concluyó en el documental, y realmente, bueno, me tocó estar en primavera y en invierno, y realmente es imposible vivir en esas condiciones, ¿no? Con tormentas, con el famoso siroco, que es una tormenta del desierto que, bueno, que deja a la gente realmente paralizada, sin poder tener ningún tipo de actividad, imposible de acceder al agua potable, ¿no? Porque si bien hay acuíferos en la región de Tinduf, el agua está contaminada y deben recibir agua potable en camiones cisterna que provee el gobierno argelino, que es un gobierno muy, muy comprometido con el tema saharaui, muy solidario con el pueblo saharaui. Y esta situación creo que tiene que tener un freno, una frontera, un límite, porque en los últimos viajes que he hecho a Mauritania, he observado, sobre todo en Mauritania, lo tomo como referencia porque en Mauritania la población saharaui vive una situación comparativamente superior en cuanto a su estatus, en cuanto a sus condiciones de vida, de aquellos que están en los campamentos en Tinduf. En esa zona, el pueblo saharaui, los jóvenes sobre todo, están muy radicalizados. Y ellos dicen, si en tanto tiempo esperamos lograr algo por la vía pacífica y no la conseguimos, bueno, que sea la vía militar la única alternativa para conseguir nuestra independencia. Porque en el plano militar siempre tuvimos una buena performance en contra de los marroquíes. Es decir, inclusive ellos agregan, hemos humillado a las Fuerzas Armadas marroquíes en el plano militar. Entonces, es una situación complicada, que yo creo que si no lo solucionan, como bien lo estampa el documental, ¿no? Los testimonios que aparecen en este documental que hemos titulado Diáspora en el Sáhara, si no lo materializan pronto, una salida que contemple los anhelos y los deseos del pueblo saharaui, creo que el proceso se va a radicalizar mucho más, y creo que la guerra en la región del Magreb es un hecho irreversible. Para ir terminando, y desde ya, Néstor, te agradecemos la presencia en los estudios de Conclusión TV. Hasta hay un muro también por la zona, ¿no? No solo Trump se ha dedicado a hacer muros. Exactamente. Es un muro que tiene 2.700 kilómetros. ¿Y qué divide? Que divide la zona liberada, que es un tercio del territorio del Sáhara Occidental, de la zona ocupada, que son 2 tercios, en manos de Marruecos. Ese muro fue planificado por los asesores israelíes que tiene el gobierno de Marruecos. El gobierno, perdón, el gobierno de Mohamed VI. Este muro es muy similar, digamos, en cuanto a la proyección, al muro que hicieron los israelíes en Palestina. Es un muro, eso los saharauis le llaman el muro de la vergüenza, con una diferencia al muro israelí, digamos, ¿no?
La diferencia está que tiene en esos 2.700 kilómetros de largo más de 20 millones de minas antipersonales y antitanque, y está, digamos, custodiado por guarniciones militares cada 30 kilómetros. Es un muro que realmente muestra la actitud que tiene Marruecos de tomar distancia en cuanto a una salida de carácter pacífico. Creo que en las mentes de estos señores monarcas, o si te parece, estos señores que trabajan para la monarquía marroquí, entre ellos Felipillo González, Nicolás Sarkozy, en ellos anida esta visión militarista para la salida en el Sáhara Occidental. Una última pregunta, y ya hasta tiene que ver con la imaginación más que con cualquier otra cosa. Si hubiera posibilidad de establecer un paralelo entre este lugar y esta situación y la Argentina, ¿se te podría ocurrir quiénes son los saharauíes argentinos? Y yo creo que serían los excluidos, ¿no? Es decir, si hablamos sobre la población marginada, aquellos que están, digamos, desarraigados, ¿no? Es muy difícil hacer una comparación porque yo creo que nuestras comunidades, nuestros pueblos originarios, que tienen realmente sus derechos a la tierra, de alguna manera hay una integración a esta nación argentina, ¿no? Inclusive también lo integran en lo que es el Estado plurinacional de Bolivia, pero si tendríamos que ajustarnos y buscar un poco digamos, una situación similar. Un paralelismo forzado. Un paralelismo forzado serían los pueblos excluidos, sí, los pueblos desarraigados, aquellos pueblos que le han quitado el derecho a vivir en su tierra, ¿no? Por último, Néstor, nos queda saber dónde y cuándo se presenta el documental sobre los saharauíes. Este documental lo presentamos el día sábado 21 de abril a las 19:30 en el Complejo Cultural Atlas de calle Mitre 649. Pero hay que aclarar que esta película entra dentro del circuito de Espacio Inca. En el mes de mayo comienza a entrar en todos los lugares donde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales tiene sala en toda la Argentina. Es decir, arrancamos, si Dios quiere, en el mes de mayo en Rosario, en el Espacio Inca que tiene Rosario, que es la Sala Artión, pero luego vamos a estar en Córdoba, Tucumán, Salta, Posada, en todos los lugares donde el Instituto Nacional de Cines y Arte Audiovisuales tiene salas de proyección digamos, de los productos que tienen que ver con la Argentina, ¿no? Con los productos nacionales. Bueno, muchísimas gracias. Ahora gracias. Sí.